Hola, buenas noches familia. Gracias por estar aquí en este su canal de Al Límite del Miedo. Espero les gusten las historias y relatos que les contaré hoy. Pónganse cómodos, comenzamos. La leyenda de las gemelas. Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó de su bolso. Era del trabajo, respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino, las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe, seguido de un frenazo, hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror. En el rostro, los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo el camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión, de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironías del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos, desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso. No pensábamos en hacerlo. Ya nos atropellaron una vez, mamá. No volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo, unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. El Wendigo. El Wendigo es descrito como un ser raquítico, hasta el punto de inanición. Su piel está tensada a lo largo de su cuerpo, ajustándose a sus huesos. El color de sus tez es similar a las cenizas de la muerte, y sus ojos parecen estar hundidos en sus cuencas. Donde deberían estar sus labios, ahora solo hay un vestigio de piel y sangre. Sucio y apestoso, el Wendigo tiene ampollas en su piel y exuda un olor de descomposición a muerte y corrupción. Es sabido que el Wendigo es un espíritu que prefiere evitar lugares solitarios. Por ello suele esconderse en bosques, lo cual le permite acechar silenciosamente a su presa. Nunca está a la vista y espera el momento indicado para abalanzarse sobre ella. Según la leyenda de este ser mitad humano, mitad bestia, llama a sus víctimas por su nombre. La llamada se asemejaría al embrujo de las sirenas e impulsa a los que lo escuchan a adentrarse en el bosque donde los caza. El origen del Wendigo. Esta leyenda nace de las tribus del norte de América y Canadá y se puede encontrar en el folclore de varias tribus de nativos americanos, en especial los algonquinos. Esta tribu habitaba en lo que ahora es Alaska y Quebec, y tenía fuertes creencias espirituales y chamánicas. Sus ritos y creencias eran conocidos como animismo. Creían que todos los elementos de la naturaleza, ya sean animales, vegetales, montañas o ríos, entre otros, tenían espíritus que podían hacer tanto el mal como el bien. Estos espíritus eran considerados deidades para ellos. En estas creencias donde aparece el espíritu del Wendigo, el cual comprendía los vicios como la glotonería, la avaricia y cualquier exceso, nunca se quedaba satisfecho y después de matar y consumir a otra persona, siempre estaba al acecho de una nueva víctima. En muchas tradiciones, los humanos que eran consumidos por la avaricia fácilmente podían convertirse en wendigos. Este mito se usaba como un método para motivar la cooperación y moderación en el comportamiento de los miembros de la tribu. Este espíritu es fuertemente asociado con el invierno, el norte y el frío, como también la hambruna e inanición. Esto se refleja en el hecho por la falta de comida y la muerte a causa de esto.
En los mitos que rodean el Wendigo, se le representa como un ser humano que después de ser poseído por un espíritu maligno, pasa a transformarse en una bestia sin moral, consumida por la hambre, tan voraz por la carne humana, que caza y matará todo lo que se le cruce hasta que fallezcan de inanición. El ritual para convertirse en este monstruo consistía en consumir carne humana. La leyenda del Wendigo originalmente se creó para prevenir a las tribus indias de caer en el canibalismo durante los tiempos de escasez de comida, ya que los fríos aislaban su fuente de alimento. Se sabe que durante estas penurias no era extraño que se practicara el canibalismo entre tribus. El Wendigo, un espíritu malvado o solo un trastorno psicótico. El primer reporte escrito de esta legendaria criatura fue hecha por Paul Leyanoe, un jesuita misionero que servía en Quebec a principios del siglo XVII. En 1636, el padre Paul envió a sus superiores en Roma un reporte donde se quejaba de una mujer nativa, quien en un trance espiritual previno de que Achen iba a atacar la aldea. En la carta, el cura describía al Achen como una especie similar a un hombre lobo. Los últimos informes de la aparición de un Wendigo se dio en un pueblo llamado Resau, en el norte de Minnesota. Fue registrado a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Durante este periodo ocurrieron una serie de muertes inexplicables hasta que finalmente cesaron. La chica de la curva. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un dominador común, una joven enfundada en un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de la costa de Garraf. Era una noche lluviosa. El frío empeñaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica, que empapada por la lluvia esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón, arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una destendida conversación en la que la chica escribió en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar, hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre siguió su consejo y cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le espetó. No me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como esta. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Wendigo, relato de terror. Al principio éramos 4 leñadores. El último vestigio de civilización en aquel valle era una cabaña donde un enjunto indio, Tetel, vendía provisiones. Un trampero de ojos febriles que bebía aguardiente de centeno nos advirtió sobre el Wendigo. Yo no lo he visto, y es que siempre está detrás de algo. Por más vueltas que dé un hombre, siempre lo tendrá detrás. Por eso nadie lo ha visto, aunque ha matado y devorado muchos hombres. Pronto desapareció el primero de nosotros durante la tercera noche. El cuarto día oímos el desgarrador grito de un compañero. Un sendero de ramas quebradas nos indicó que había sido arrastrado hacia el interior del bosque. Nadie se atrevió a aventurarse.
Foster, el barbudo escocés, opinaba que debía merodear un oso por los alrededores. Encendimos una gran hoguera y hacíamos turnos de guardia, él con una enorme hacha y yo con un revólver Remington de cuando serví como explorador en el ejército durante las guerras indias. Varias veces estuve a punto de proponerle vigilar espalda contra espalda, pero supuse que se reiría de mis temores. Eso del Wendigo es un cuento para niños, me dijo cuando le recordé la historia del trampero. Me despertó el ruido del revólver al caer pesadamente en el suelo. Me había vencido el sueño. Junto al linde del bosque había un hacha, ni rastro alguno de Foster. Llevo 2 días sin comer de espaldas a la hoguera, para que el Wendigo no me sorprenda por detrás. La leña se está consumiendo y el crujido del fuego ha dejado paso al chisporroteo de las brasas. Agarro con firmeza el revólver y en 2 saltos me sitúo frente a un enorme roble. Giro sobre mí y me dirijo rápidamente de espaldas hacia el árbol, pero no consigo apoyarme en el tronco. Un aliento abrasador me confirma que tengo al Wendigo atrapado entre mi espalda y el roble, cuando unas garras afiladas se clavan alrededor de mi cuello. Apoyo el cañón del arma sobre mi corazón y disparo. El grueso calibre es más que suficiente para que un balazo a quemarropa hiera el cuerpo que tengo justo detrás. Un espantoso alarido es lo último que puedo oír. Semanas más tarde, un grupo de cazadores encontraron mis restos. Uno de ellos cogió mi revólver y se lo puso en el cinto. No repararon en un rastro de sangre a sus espaldas, sangre negra y maloliente que hasta los insectos evitan, que se pierden en la espesura del bosque. No confío en que sobrevivan. Los cazadores, cuando ojean sus presas, siempre miran hacia adelante, casi nunca hacia atrás. El mayordomo fantasma. Era un lunes de diciembre muy temprano. Sentado en una banca del viejo Parque Hidalgo, leía los anuncios oportunos del periódico que me había comprado con mis últimos 2 pesos. Eran tiempos muy difíciles para mí. Por más que le buscaba, no conseguía un empleo. Había trabajado muchos años como cocinero y mayordomo de una familia pudiente, pero estos se habían ido del país y lo que me habían liquidado después de unas semanas ya se estaba terminando. Solo había podido conseguir algunos trabajitos ocasionales para ir sobreviviendo. Ensimismado en mi preocupación, no me di cuenta cuando un tipo muy extraño se sentó a mi lado y con mirada penetrante se me quedaba mirando. Al sentir el peso de su mirada reaccioné sobresaltado ante el singular aspecto de aquel extraño. Su pelo negro brillante y bien acicalado contrastaba con los ojos sombríos, su piel pálida y sus labios blanquecinos. Estaba elegantemente vestido con su pantalón y camisa perfectamente planchados, una chaquetilla y un pequeño moño en su cuello. Pero lo que más me llamaba la atención era un reloj de bolsillo con reluciente cadena y guantes blancos y zapatos charoleados. No me di cuenta a qué hora se había sentado, pero seguro ya tenía rato que me estaba observando. Lo noté porque con voz muy grave preguntó si estaba buscando trabajo y se había encontrado. Sonriéndole amargamente le contesté que no había encontrado algo acorde a mí, y eso que ya tenía semanas buscando. Sin preguntarme nada me dio una dirección, calle 27 de septiembre, cerca del centro de Colima, diciendo que fuera por la noche a verlo, que él me iba a conseguir un buen trabajo. Di la tarjeta y me despedí de él con un fuerte apretón de manos. No sé si era por el tiempo frío, que sentí muy heladas sus manos. Me fui a mi casa y preparé mis mejores trapos. Me acicalé lo mejor que pude y limpié bien mis viejos zapatos. Empecé a caminar hasta la dirección que me había dado. Llegué puntual a la cita. Allí estaba aquel hombre parado en la entrada. Con actitud solemne me dijo, bienvenido a tu nuevo lugar de trabajo. Me llevó hasta el fondo de aquella residencia y me mostró un cómodo y agradable cuarto. Allí estaban varios vestidos como el que él estaba usando. Luego me dijo, toma 2 y llévatelos porque así tendrás que andar vestido. Y todos los que están ahí llegando al momento son los demás trabajadores. Me fue mostrando las áreas de aquella mansión para que me fuera familiarizando.
Me comentó que en estos momentos los propietarios se encontraban viajando, pero estarían en casa el próximo sábado. Durante los siguientes días me fue enseñando cuáles eran mis funciones y qué debería hacer y qué no, y cómo atender a cada uno de los patrones y a sus dos hijos. El viernes por la noche nos despedimos y él me dijo que a partir del otro día él se iría a un largo viaje y yo en su lugar me quedaría. Me dio instrucciones de atender bien a todas esas personas que me había comentado. Durante más de 30 años, él había sido como de la familia y los quería mucho. El sábado muy temprano me presenté en aquella mansión. Un hombre ya mayor, muy amable, me recibió y me hizo pasar a la elegante sala y ahí me platicó algo que jamás imaginé. Yo me quedé helado al escucharlo, cuando me dijo, hace días que lo esperábamos. Bernardo, el mayordomo, en su agonía nos decía que ya le había llamado y que usted pronto vendría. Me imagino la tristeza que usted siente al no haberlo alcanzado a ver, pues el lunes con todo el dolor de nuestro corazón lo enterramos. Todavía antes de morir nos prometió que su trabajo quedaría en buenas manos. Mis ojos se empañaron de tristeza mientras el buen hombre me lo decía, y el llanto corría por mis mejillas. Miré al cielo agradecido y musitando una oración por Bernardo, aquel gran mayordomo de esta familia, que al ver mi desesperación aún después de muerto cumplió con sus patrones y a mí me consiguió un trabajo. Muchísimas gracias por acompañarme y espero la pasaron muy bien. Les agradecería si me dejaran un comentario al finalizar el video. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Buenas noches. Que descansen. Bendiciones.